Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? Un podcast hermano de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir ese podcast donde sea que los consumas. Este episodio es sobre la conferencia Podfest 2025, celebrada en Orlando, Florida. Fueron 4 días rodeados de un montón de creatividad y pasión por los podcasts. Para mí, poder estar allí y conocer en persona a gente a quienes conozco online o escucho sus podcasts fue un verdadero placer. Pero lo mejor de todo fueron las conexiones que se formaron durante esos 4 días. En este episodio vas a escuchar 3 perspectivas distintas. Una de parte de un organizador, otra de parte de una presentadora y veterana de Podfest y otra de un creador en su primer Podfest. Neil Guilarte es fundador de Wildstone Media, fue videógrafo y también DJ del Podfest. Marieli Silvet Martínez es estratega de comunicaciones y coach de negocios. Y Alfredo Matos es coach de finanzas personales y creador de Cash Viewpoint. Aquí está lo que ellos tuvieron que decir. Espero que lo disfrutes. Yo soy Neil Guilarte y yo soy el dueño fundador de Wildstone Media, una compañía de producción de video, pero tengo el honor de hace 11 años ahora que ayudé a empezar Podfest con Chris, que es un muy buen amigo mío. Cuando él empezó, él necesitaba gente que trabajaba en video y en sonido, que ayudan a empezar a explicar qué es el mundo de podcasting. En ese momento nadie sabía, era muy nuevo. So hicimos una película, un documental sobre podcasting y eso fue lo que nos dio el fuego para crear Podfest, porque mucha gente lo vio en Amazon, aprendieron sobre podcasting y ahora estamos en el año número 11. ¿Cómo ha sido esa evolución de esos 11 años hasta hoy? Cuando empezamos teníamos como 10 personas y estábamos en un Ramada Inn y teníamos el miedo que nadie va a venir, porque en esa época no había video podcasting y sonido casi. Pero cada año creció 80, 150 y ahí poco a poco le metieron más y más. Ahora es 1.300, 1.400 personas creo que es lo que tienen ahora. Y estamos en hoteles muy elegantes comparado con el Ramada Inn. Pero sabes que ahora todo el mundo puede tener la oportunidad de hacer un podcast simplemente con su teléfono. Ahora tenemos más gente que podemos ayudar. Claro. Y en cuestión de los speakers, ¿verdad? La gente que viene a compartir su experiencia, ¿cómo has visto el cambio de mucha gente que maybe estaban empezando por ese tiempo y ahora son considerados expertos, hasta rockstars, que tú los ves por ahí, la gente detrás de ellos? Cómico que dices eso. Nosotros habíamos como 8 que empezamos con él al principio. Ahora esos 8 toditos son los speakers más grandes aquí. Ajá. Son los que manejan, ya tienen compañía de producciones de podcasts. Han crecido como dices, ¿no? Lo más para mí que me encanta es ver lo que son nuevos, hace como nada más 2 añitos, 3 años, qué grandes ya se han hecho en tan poco tiempo comparado con nosotros que duramos 10 años para hacer lo mismo, ¿no? Porque ahora la tecnología, hay compañías como ustedes, pues que hay más apoyo. Claro. Sí, los speakers ahora, claro, ahora somos grandes, tenemos muchos de los grandes en la industria, pero se lo merecen porque han metido el tiempo y la inversión para crecer sobre 10 años, 11 años. ¿Y cómo ha sido la reacción de la gente, ¿verdad? De la gente que viene y interactúa contigo, o sea, ¿qué se llevan? Le encanta. Mira, ellos han venido 11 veces, hay veces que no fue muy bueno y hay veces que hace como 3 años que fuimos a un hotel que todo el mundo le encantó y el año después nadie le gustó. Parte es, y tenemos mucha gente que ya lleva 6, 7, 8 años, más que todo les encanta. Podfest es más como una reunión familiar que conferencia de negocio. Es muy familiar y yo creo que mucha gente viene más para verse uno al otro y aprender, bueno, eso es extra. Exacto, y eso es una de las cosas en la orientación. Uno de las personas que está dando la orientación dijo, si estás en un buen networking session, estás hablando con alguien que de repente está sentado por ahí, alguien que no conoce, no interrumpas esa conversación por ir a un session. Porque, ¿verdad? Obviamente, pues tú puedes comprar el video track también, que puedes verlo después o escucharlo después. Es como que mantente enfocado en el networking y en esa persona que acabas de conocer y la conversación. Y no pares porque, tengo que ir a ver a fulano que está hablando, como que... Y eso nació porque Chris, hace 2014, cuando lo conocí, él trabajaba pues nada más con negocios pequeños y eso lo que él hacía era unir la gente para que hagan el networking. Cuando él empezó esta conferencia, eso lo primero que dijo, yo prefiero que estén hablando fuera del salón, 30, y que el salón tenga menos gente. Ajá. Y mira que hay gente que no solamente
que se hablan, pero hay gente que ha empezado negocios juntos, que se conocieron en Podfest y ahora en 4 años tienen como compañías de producción o de grabar o de video o de editaje porque se conocieron en Podfest y se hicieron socios. Que sí, que no es solamente el knowledge, ¿verdad? El conocimiento que te dan los speakers, es las relaciones. Sí, y son muchos que han hecho negocios o aplicaciones, han creado software. Todo nacido es bonito, de nació, y lo cómico es que, y lo dicen cuando hablan, esto nació aquí, cuando yo estaba sentado ahí, yo era nuevo, conocí a JP, boom, tenemos un negocio. Es muy bonito. ¿Y qué es lo próximo? O sea, ¿qué tú esperas también como que Podfest en el futuro sea? A mí me encanta que este año por lo menos estamos en el Renaissance, frente de SeaWorld, porque yo creo que eso nos hace más internacional, un poquito más respetado, pues, porque mucha gente que empieza nuevo van a Podfest y queremos empezar ya a traer también los expertos. Que no lo vean solamente como una conferencia para los que acaban de empezar. Y eso lo luchamos por 8 años. En los últimos 3 años empezaron a llegar, ahora tenemos a Adobe, tenemos a Blackmagic, que hace 2 años ni nos hablaban. Pero fuimos a Las Vegas, viajamos, hemos ido a donde sea para atraerlos y enseñarles que tenemos la gente, los expertos. So, para el futuro, ¿sabe que ellos dicen que este es el año del video podcaster? So, yo creo que el futuro va a ser mucho sobre video, la producción de video, el podcasting. Y veremos, yo creo que fuimos a Colombia hace como 2 meses y creo que Chris tiene mucho interés. Ellos fueron también a Philippines a poner ahora Podfest Internacional. So, eso yo creo que es el futuro. Llevarlo a otros países. Claro. Acabamos de ir a Colombia y ahí sembramos. Ella está aquí, Isa Junca vino ahora para ver qué estamos haciendo y ambos vamos a ver si crecemos juntos para que el mundo latino beneficie también de esto. Porque lo importante sería llevar el ADN de Podfest que nació aquí en Estados Unidos, de lo que estás hablando, que es familia, que es más friendly para los creadores y llevarlo a otros países también. Porque obviamente esos otros países quizás tendrán sus conferencias, pero ya esta tiene un ADN específico. Mira, como que ya se cuando sabe. fuimos a Colombia nos quedamos locos que nos conocían. Nos fuimos a Viva Voz pensando aquí nadie nos conoce. Vamos a venir a introducir a Podfest y no fue así. Cuando entré con Chris, había una fila de gente que ya lo va siguiendo por el Instagram y todas las entrevistas que hacemos. Pero más importante que conocen a la gente que ha salido de aquí y le dan ese crédito claro a él porque él es el fundador. So, fue muy bonito ver la gente de otro país que yo pensé que ni me conocen la cara y vieron la película porque nosotros hicimos un documentary que se llama Los Mensajeros. Y en 2017, hace tiempo, y lo vieron. Y yo me quedé loco. No puedo creer que me conocen de eso, ¿no? So, nos fue muy bien en Colombia. So, yo creo que eso va a ser uno de los primeros, si Dios quiere, que vamos para empezar a expandir hacia eso. Colombia y Filipinas ahorita. Claro, entonces esperemos que entonces que eso sea, que Podfest siga creciendo, no solamente aquí en Estados Unidos, pero como tú dices, No, ese es el futuro por seguro. Y las compañías creo que lo ven. Y por eso están llegando al fin a ayudarnos. Bien, muchas gracias. Gracias. Bye. Marieli, estamos grabando un ratito después de que tú saliste de dar tu presentación sobre cómo usar LinkedIn para hacer mejor network, ¿no? Y olvidarse de los business cards. ¿Cómo fue ese proceso de que te escogieran como speaker para Podfest? Pues mira, yo llené una solicitud, obviamente, déjame darte un poquito de trasfondo, ¿verdad? Mira, yo llevo viniendo a conferencias de podcasting desde el 2019. La primera fue Podcast Movement, luego fui a She Podcast Live en Arizona, vine a Podfest también en el 2020, cuando la pandemia, y así sucesivamente he seguido participando. Solamente la única conferencia que fui como participante fue Podcast Movement, para conocer cómo era todo el ambiente, y ya de ahí en adelante empecé a solicitar para hablar. Para ser speaker, y tuve la fortuna pues de que cada vez que he solicitado me han escogido y siempre obviamente lleno el form bien completo y me pongo siempre en los zapatos de la audiencia. Obviamente yo fui podcaster también, vengo del mundo del marketing y las comunicaciones, así que le doy ese giro para saber qué pudiera ser bien valioso para las personas que asisten a estas conferencias. Así que yo me enfoco mucho en proveerles algo que sea bien valioso. Y eso yo creo que es lo que me ha ayudado a que me han escogido en todas estas conferencias desde el 2019 en adelante. ¿Y ya lo habías hecho antes en Podfest? ¿Habías hablado antes en Podfest también? Sí. He participado. Las primeras veces me escogieron como panelista. A pesar de que yo sometí algunos temas,
pues les gustó, pero no había espacio para que todo el mundo tuviera su propio tema, así que lo que hacían era que juntaban algunas personas y nos ponían en un panel. Y eso, pues al principio me ponía bien nerviosa porque yo dije, wow, un panel donde yo no tengo mucho control de qué me van a preguntar, no voy a tener mis diapositivas, o sea, es otra experiencia. Pero lo aproveché como una oportunidad de compartir lo que había sido mi experiencia y fue bien valioso. De hecho, de las primeras veces que participé en paneles, siempre me esperaba gente al final para hablar conmigo, se tomaban fotos, conseguí clientes de esa manera y fue pues bien, fue importante. Y luego pues tuve la oportunidad de que me dieron mi primera conferencia sola, que fue en Arizona, y fue una conferencia sobre branding, sobre hacer auditoría a tu marca. Y de ahí en adelante pues me han dado más oportunidades de dar presentaciones a grupos. Hablando de eso, si alguien que nos está escuchando quisiera hacer lo mismo que tú y hacer como que, ¿verdad?, someter para ser speaker en cualquier conferencia, ¿qué tú le recomendarías? Pues mira, casi siempre el website te dice la parte de que si tú quieres ser speaker, entras ahí y aparece el formulario. Lo mismo, ponte en los zapatos de la audiencia y somete un tema que verdaderamente, asegúrate de ponerle un buen título. Y a veces uno tiene estas ideas en su mente, pero valida esas ideas con otras personas, porque eso ayuda un montón. Algo que a mí me funcionó es que el tema que yo sometí fue algo que yo empecé a promover en las redes, tuve mucho éxito, tuvo mucha gente que se matriculó a tomar esa charla y yo dije, pues fíjate, creo que esto es algo que puedo someter para PodFest y puede ser atractivo para ellos y me ayudó. Pero básicamente casi siempre es ir al website. Una vez tú has participado en estos eventos, ya estás en el mailing list y muchas veces estar bien pendiente de estos emails, porque muchas veces te envían tantos emails que uno tiende a ignorarlos. Los ignoras, sí. Y caen al spam o caen a promotions, pero está pendiente porque muchas veces la convocatoria la hacen a través de esos emails. Claro. Y lo hacen primero con la gente que participó. Siendo una veterana de PodFest, ¿cómo te ha ido en esta experiencia de este 2025? Pues me ha encantado porque he conocido mucha gente nueva, mucha gente con quien puedo hacer nuevas colaboraciones. Yo ahora estoy en una nueva etapa donde me acabo de relocalizar a Estados Unidos y para mí pues es importante darme a conocer en el mercado angloparlante, aunque la mayoría de los que estaban eran latinos, pero son latinos que residen en Estados Unidos. Así que para mí, pues, estas conexiones, me han invitado a nuevos podcasts, estas relaciones es cuestión de cultivarlas y yo sé que van a salir muchas cosas buenas. ¿Y la comunidad latina, cómo ha sido en cada uno de estos podcasts que has participado? ¿Siempre hay una buena representación? Siempre hay una buena representación. Pienso que este año tal vez era un poco más pequeña que en otros años o en otros eventos a los que participé. Pero siempre estamos ahí, me encanta ver que la gente sigue invirtiendo en participar en estos eventos, en intercambiar experiencias, en crecer juntos, en crear comunidad. Y yo creo que eso va a ser bien importante para nosotros porque, pues, o sea, en número, nosotros, o sea, un podcast en inglés pues tiene una audiencia mucho más amplia que un podcast en español, en teoría, porque también hay podcasts que le van muy bien. Pero nada, la comunidad hispana pues siempre hice presente y me gusta. Y una recomendación para las personas que les gustaría venir al próximo, como para que se preparen. Que no lo piensen mucho, que aprovechen los early bird, porque pueden pensar que, yo creo que lo que detiene a mucha gente, pues a veces es los días, ¿verdad? El tiempo, que duran varios días, y también la parte económica, porque en realidad es una inversión significativa, donde pues no solo es la taquilla, sino el viaje, el hotel, todo lo que vas a consumir. Pero si ya tú tienes un negocio, ¿verdad? Pues esto puede ser parte de tus gastos del negocio, o sea, así que lo miren como una inversión a largo plazo. Tienes que venir bien claro de qué tú vas a buscar en este tipo de eventos, ¿verdad? ¿Quién quiero conocer, con quién quiero conectar, qué posibles alianzas me gustaría hacer? O sea, tienes que tener como en mente algo. Puede que la vida te sorprenda y llegas aquí y te encuentras cosas mejores de lo que tú mismo imaginabas para ti. Pero nada, que no lo piensen, que se den la oportunidad porque de verdad van a aprender muchísimo. Y si a lo mejor el contenido no es, porque a veces como tú y yo hablábamos, yo no vengo necesariamente por el contenido, la mayoría del contenido no quisiera, ¿verdad? Pero mucho del contenido lo puedo enseñar. Pero sí aprendo siempre cosas nuevas, o sea, eso lo tengo que decir.
pero en realidad es por las relaciones que uno Claro. hace, que Sí. eso es lo que tienen que tener en mente. Claro, de lo que mencionábamos era que a veces pues las charlas y todo, hay muchas que son para beginners, para gente, porque aquí Pero, hay exacto. mucha gente que literalmente no han ni empezado, están como que estoy pensándolo, pero estoy aquí viendo y conociendo. Y hay un montón de valor, sí, en las sesiones y tú te puedes Sí, sentar y definitivo. siempre vas a ver, Siempre vas a aprender algo nuevo. aunque conozcas el tema, Totalmente. vas a aprender por lo menos una cosa de que, mira, yo no sabía cómo hacer esto, cómo llegar a esa parte. Pero yo, como que el tema overall de la conferencia ha sido las conexiones. Las conexiones. Hablar con gente. Yo creo que hay gente aquí que solamente compra como que el pase más barato, el Creator Pass, y lo que Exacto. hacen es se quedan afuera, hablando con gente, y haciendo relaciones y conexiones con otros Correcto. podcasters. Y si tienes la oportunidad de ser speaker, a veces te dan la oportunidad de entonces que ya tu paquete, ¿verdad? No pagas nada por venir, pero puedes entonces pagar el upgrade a VIP, que te va a dar acceso también a conectar con otras personas que a lo mejor no van a estar en los booths ni nada de eso. Así que Y con ese pase de speaker, obviamente tienes Como conexión quiera. con un montón Ya de por sí. de otros profesionales, gente que en tu vida. ¿no? O por lo menos nosotros que estamos en el podcasting, hemos visto gente por aquí que es como que, ya, yo sé quién es esa persona, yo escucho su podcast, yo leo su blog o lo que sea y lo tengo al frente y como que tengo la oportunidad de ir a donde él, de ir a donde ella y saludarlo. Y yo creo, para mí eso es una experiencia, es una de las cosas que mejor que me he llevado de esta. Totalmente. Yo tuve la oportunidad, en esta está John Lee Dumas de Sí, John Lee Entrepreneurs Dumas. of Fire, y hace varios años que cuando fui a Podcast Movement, que también fue aquí en Orlando, estaba Pat Flynn, o sea, había una serie de celebrities, de celebrity Celebrities podcasters. en el podcast. Ajá. Oh my God, fue como, estábamos como en Disney. Así que fue nuestra primera experiencia y ya pues cuando uno va mucho, como que uno va, como que, como te digo, como que pierde un poco, pero aún y así, yo que he venido muchas veces, me voy bien contenta y me siento bien satisfecha y bien feliz de haber venido y de todas las personas maravillosas que Y conocí aquí. te reconocen también, o sea, Y te ya ves 2 o reconocen. 3 veces, te Oh, acuerdan sí, de ti. Y sí, no. Me pasó, esto fue creo que en Arizona, cuando yo tenía mi podcast activo, una muchacha desde Francia, un día se me sienta al lado y me dice, hola, yo escucho tu podcast. Y ella es una gran podcaster, productora de podcasts en múltiples idiomas. Sus podcasts han salido en billboards, en el Times Square. O sea, he conocido gente que de verdad ha logrado cosas bien grandes, que tal vez no son tan famosas, pero de quien he aprendido un montón. Claro. Y lo aprendí más en las conversaciones en los pasillos y las relaciones que cultivamos después del evento. Vale, muchísimas gracias y esperamos verte por aquí en el próximo también. Yo espero también estar en el próximo y que tú Esperemos también que estés sí. por aquí también. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Estoy con Alfredo Matos, que es experto en finanzas personales, creador de Cash Viewpoint, pero lo más importante es que Alfredo es mi primo. Y estábamos en Podfest, acabamos de llegar a Puerto Rico, actually. Alfredo, este fue nuestro primer Podfest. Tú estabas, ¿verdad?, como creador, yo estaba más trabajando, pero quiero, ¿verdad?, que hablemos de esa experiencia, de lo que acabamos de pasar en Orlando. Fue bien chévere, creo que valió la pena. Aprendimos un montón de cosas de lo nuevo en la industria, en el sentido de estaban allí representadas las compañías que dan muchas de las herramientas de tecnología y no le podía hacer preguntas directas a los representantes de ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer lo otro? Cosas que quizás en el pasado nosotros habíamos, por ejemplo, como ejemplo, había cosas que si tú grababas en español, pues como que no te ayudaba mucho las herramientas, pero con los upgrades que han hecho de AI, pues ahora sí se puede. Y todas esas cosas era bien chévere poder tener la oportunidad de preguntarle directamente a los representantes de todos esos diferentes apps y cosas, herramientas tecnológicas que ayudan en la cuestión del podcast y averiguar qué es lo nuevo. Esa parte estuvo súper cool. ¿Y cómo fue tu experiencia más con la comunidad también? Fuimos a un meetup de podcasters latinos, conocimos a un montón de gente que, ¿verdad?, que quizás habíamos conectado por redes sociales, pero los conocimos en persona y nos pudimos sentar con ellos. ¿Cómo fue eso para ti? O sea, dentro de todo eso fue lo más importante realmente. O sea, lo que mencioné ya y también las clases, los cursos, estaba bueno, pero esas conexiones que creamos, eso es lo más importante. Hicimos amistades, hablamos de hacer cosas de negocio, partnerships, esas conexiones, y aún lo que quizás no se haya cerrado algo, pero
establecer una relación de que yo sé lo que tú haces, tú sabes lo que yo hago, quizás luego surge una idea de algo y dices, yo me acuerdo que esta persona es el que era experto en esto o en lo otro. Así que yo creo que esas conexiones que hicimos valen mucho más que lo que costó la taquilla y el viaje. Tú has estado en otras conferencias que son similares, ¿verdad? Como el FinCon, que conocimos también mucha gente que ha estado también en esa conferencia también. ¿Cómo lo comparas? Sí, se parece un poco el ambiente en el sentido de que, como la que tú mencionas, FinCon, también son creadores de contenido, es un tema específico de finanzas. En este caso, pues era un poco más general, pero casi siempre el ambiente con las personas que crean contenido son bastante open a conocer otros, a colaborar y averiguar qué hacen los demás. Entonces, el ambiente pues era bastante parecido. En cuanto a la organización, en mi opinión, yo entiendo que FinCon está un poquito más maduro. Las presentaciones, por ejemplo, se sentían un poquito más, un poco más organizado, profesional, como que... pero eso no es que sea bueno o malo. Podfest era como que un poquito más familiar, digamos, un poquito más, tú podías ir al keynote y era algo como que integrado, como que estaba todo el mundo junto. Sí, todo el mundo ahí, el presentador sentado en una silla, como que no era la... Sí, no era como una presentación ahí de que alguien está dando FinCon tú lo ves y como que tú dices, diablo, esto puede salir por televisión, como una producción así más peposa. Pero nada, son estilos, esta conferencia se ha desarrollado así y la gente que va se lo disfruta y había mucha gente que ha ido muchísimos años. Así que eso habla de que pues le ha sido de valor y por eso han seguido regresando. Para mí, las conexiones obviamente con la gente también fue bien importante. Yo obviamente fui a trabajar, mi compañía me llevó hasta allá para representar la compañía y yo tenía pues como que unas misiones también de conocer a unas personas que han estado en el podcast siempre un montón de tiempo, que escucho sus podcasts, que leo sus recomendaciones y eso también para mí fue bien importante, como que yo tenía una misión de conocer a toda esa gente y no tan solo pude conocer gente como Mark Aswith de Captivate, Claire Ware, que me senté con ella en la barra, estuve como una hora viendo juegos de baloncesto y hablando, ella es inglesa, so ella no entiende que en Estados Unidos, ¿verdad? Como que las universidades tienen equipos de baloncesto y todas esas cosas. O sea, que no era hablamos de podcasting, pero no era simplemente hablando de eso, era hablando como si fuéramos amigos. Sí, conocer. Y esa oportunidad de tener, de no solamente ir y decir, ahora sí, yo soy tu fan, pero como que sentarte y darte una cerveza con esa persona, hablar de otras cosas que no son de podcast, eso hace que la relación, ¿verdad?, sea más fuerte y sea más como que se acuerden más de ti, porque si vas, claro, como habíamos hablado, si vas como que, déjame tirarme una foto contigo, pues es como que se siente que eres más un fan y no más como un peer, ¿verdad? Como alguien que está dentro de la comunidad del podcasting. Exacto, sí, hay que aprovechar esa oportunidad y que en todas estas conferencias llega gente que después de cierto punto que crecen tanto, a lo mejor dejan de ir, pero siempre hay gente que ya están bastante, su empresa, su podcast, su lo que sea, su emprendimiento está bastante grande y como quiera van porque les gusta la comunidad y son bien accesibles, a gente con millones de downloads, gente con millones de dólares de ingresos, están allí, uno los encuentra en el pasillo y le hablas, tú le haces una pregunta y casi siempre están bien open a ayudar, a hacer mentorship, así que de verdad una experiencia muy buena ahora. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que está escuchando que quiere ir al próximo podcast? Bueno, dado que finanzas personales es lo mío, yo diría que si entienden que eso es algo que le va a ayudar a llevar su proyecto al próximo nivel, que identifiquen cuánto necesitan de presupuesto, lo pongan como una meta y ahorren el dinero para que puedan ir, no sea un problema, pero definitivamente van a poder sacarle un buen retorno en esa inversión si están haciendo content creation o podcasting en este caso de manera seria. Alfredo, gracias por tu tiempo. Vamos a buscar el carro ahora para salir de este aeropuerto. Pero eso, espero que ustedes que están escuchando, ¿verdad?, entiendan un poquito más, además de lo que están viendo por redes sociales, de lo que pasó en Podfest y de cómo es una actividad especial, de verdad, y se conoce, como hablamos, se conoce un montón de gente, se hacen un montón de conexiones. Y es algo que si estás buscando que tu viaje en el podcasting sea un poco más serio o meterte más a la industria, es definitivamente una manera, aunque sea el ticket más barato, por lo menos estar allí y hacer esas conexiones y ver cómo crece. Gracias por escuchar este episodio.
Recuerda que Tropical Podcasting y qué está pasando en el podcasting son tus fuentes de información para mantenerte al día con lo que está pasando en la industria. Te puedes suscribir al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los escuches. Hasta la próxima.